Tercer domingo de Pascua. Lectura del Evangelio según San Lucas. Capítulo 24, versículos 35 al 48. Los discípulos, al regresar de Maús, contaron lo que les había pasado en el camino, y cómo Jesús se le había dado a conocer al partir el pan. Cuando estaban hablando de esto, Él mismo se presentó en medio de ellos y les dijo: «Os traigo la paz». Ellos se quedaron atónitos del miedo, pensando que estaban viendo un fantasma. Él les dijo: «¿Por qué asustarse tanto? ¿Por qué tantas dudas en vuestro interior? Mirad mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tocadme y veréis. Un fantasma no tiene carne y huesos, como veis que tengo yo». Y al decir esto, les mostró las manos y los pies. Era tanta la alegría y el asombro que no podían creerlo. Entonces les preguntó: ¿tenéis algo de comer? Ellos le ofrecieron un pedazo de pescado asado. Jesús lo tomó y comió delante de ellos. Luego les dijo: «Esto fue lo que os dije cuando aún estaba con vosotros, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos acerca de mí». Entonces les abrió el entendimiento para que entendieran las Escrituras y les dijo: «La Escritura dice que el Mesías debía sufrir la muerte y resucitar al tercer día, y que en su nombre se hará en todo el mundo un llamado al arrepentimiento para obtener el perdón de los pecados. Comenzando desde Jerusalén, debéis dar testimonio de estas cosas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pidamos la gracia, la efusión del Espíritu Santo para que sea Él el que nos acompañe en la reflexión de su palabra en este tercer domingo del tiempo de Pascua. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. La gracia de Dios nos permite reunirnos nuevamente este domingo para conmemorar el actuar de Dios en nuestra vida, a través de su palabra, a través del cuerpo y de la sangre que se nos dona, y del compartir de la fraternidad. Por eso, hoy más que nunca, la Iglesia cristiana y nosotros como comunidad cristiana debemos recordar la invitación de este Evangelio: una comunidad en misión. Todo anuncio tiene como meta la conversión. Desde aquí nos vamos a mover en la reflexión de este domingo para que comprendamos la afirmación que hoy el Evangelio nos recuerda y que suscita en nosotros muchos, pero muchos sentimientos. El mismo que murió es el mismo que resucitó. Dios lo resucitó y nosotros somos sus testigos. Testigos que debemos día a día proclamar y anunciar la fuerza transformadora del Dios que vive en medio de nosotros. Por eso, como hombres y mujeres creyentes, nuestra dimensión misionera es propia del Evangelio y propia del que sigue el Maestro y propio también del testigo. La vida cristiana, mis queridos hermanos, es un camino en el cual ustedes y yo tenemos que aprender a caminar, y para ello no debemos olvidar nunca que el contexto de la resurrección nos tiene que llevar a quitar muchas parálisis para iniciar el sendero de la resurrección. Sanado nuestras enfermedades y nuestras parálisis, podemos ser entonces esos fieles testigos de la resurrección. No nos preocupemos por ser nosotros quizás a veces, o nos sentimos así, hombres y mujeres pobres. El orante pobre es aquel que cuenta siempre con Dios. La carta de San Juan tenemos
algo bien interesante, y es que la vida cristiana es hacer un hábitat de Cristo en cada uno de nosotros. Pero no un Cristo muerto, no un Cristo fracasado, un Cristo resucitado, un Cristo que rompe, un Cristo que vence, un Cristo que es capaz de vencer la realidad de la muerte. Por eso el católico cristiano que deja habitar a Jesús en su corazón es un cristiano católico armado con todas las armas y con toda la armadura para no sucumbir frente a las realidades que día a día nos ofrece la vida. Por eso no le tengamos miedo tampoco a la fragilidad humana, porque la fragilidad humana nos puede llevar al pecado, sí, pero esa fragilidad humana vaciada y después llena con la resurrección del Maestro nos va a llevar a nosotros a ser verdaderos discípulos misioneros que venzamos todo aquello que no nos hace hombres y mujeres. También nosotros podemos sofocar el espíritu y seguir encarcelando la experiencia del resucitado con los legalismos, los moralismos, inclusive con la inhumanidad. Nosotros también debemos estar atentos a no matar al autor de la vida, y no matándolo es permitiendo que tú y yo nos vaciemos y dejemos que el espíritu del resucitado nos llene con su amor y con su gracia. Guardar los mandamientos es guardar su palabra. El verbo guardar, qué interesante que hoy también nosotros podamos reconocer este verbo guardar, porque guardar su palabra, guardar sus mandamientos, es hacer vivo y real el mensaje de Dios. Quien guarda su palabra, guarda el amor, y así Dios llega a una plenitud en la persona, en la familia y en el lugar donde nosotros estamos. Ya nos lo ha afirmado el apóstol San Pablo, que quien ama cumple la ley y la ley entera, Romanos 13, capítulo 10, ¿no? Qué interesante que desde ahí también aprendamos nosotros a releer nuestra vida. La fe en la resurrección entonces se prolonga en todos y cada uno de nosotros. Y qué interesante, porque en el texto de hoy, el mismo Jesús nos hace unos gestos bien interesantes. Primero, vengan, vean, es decir, conocer. Qué interesante también que veamos que el conocer en el pensamiento semita y en el corazón semita es un acto de amor. Se conoce porque se ama. Si creemos en Él y si sabemos quién es Él, tenemos que amarlo. Y para amarlo, tenemos que día a día reflejarlo en nuestras realidades. Ahora, la misión que nosotros tenemos debe partir de un triple salto que hoy vemos en el Evangelio. Primero, la iniciativa que tiene Jesús. No podemos nosotros desconocer que todo lo que hacemos en pro de la evangelización tiene la iniciativa en Jesús y en su Santo Espíritu, en el Paráclito que hemos nosotros recibido. El reconocimiento por parte de nosotros en nuestra vida y en nuestro actuar de ese Jesús que camina con nosotros. Y después de reconocerlo, mis queridos hermanos y hermanas, viene el gran salto, la misión, ser testigo. Entonces Jesús toma la iniciativa en tu vida y en mi vida, lo reconocemos y vamos a la misión. Ojo con el texto, ¿no? Lo reconocieron. ¿Por qué lo reconocieron? Porque estuvo con ellos en lo cotidiano. Y aquí viene algo bien interesante, y es que le dice, demen de comer. El gesto que marcó la vida de los discípulos fue la mesa. Y la mesa donde compartía Jesús con todo aquel que Él quería, mujeres, extranjeros, pecadores. Se sigue repitiendo y se seguirá repitiendo día a día en la Eucaristía, porque nos invita a todos a la mesa del banquete de la palabra, del cuerpo y de su sangre. Y a todos los que nos ha invitado con nuestras fragilidades y con nuestros pecados, pero nos ha invitado para cambiar. Entonces, queridos hermanos y hermanas, les invito para que en este día, en el cual el Evangelio ha puesto en nosotros el deseo de escuchar muy bien, que dejemos que esa iniciativa siga desarrollando su presencia en nosotros, que la aprendamos a reconocer y que seamos verdaderamente esos discípulos misioneros. Que así sea. Amén.